Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Bien, ahí andamos. Bien, ahí andamos. ¿Qué andamos haciendo por acá? ¿Qué los trae? ¿Qué los trae por aquí? Algo nos está llamando. Compartir a venir. con compañeros. ¿Qué número de programa es hoy entonces? 124. 124. Ah, cierto, el anterior fue 1, 2, 3. Y este es 1, 2, 4. Pim pum pam. Este es 124. Bueno, en este programa tenemos una carátula, que esta no se la voy a echar la culpa a la la producción. pecera, me hago cargo de la carátula. Que los saludamos también de paso. De paso saludamos a los compañeros que están del otro lado del vidrio. Ahí están los dos. Ajá. Dos hermanos asesinados por la OTAN. Estamos hablando del hermano de Francisco Barba Gutiérrez, compañero militante del Campo Nacional y Popular y dirigente de la UON, ex intendente de Quilmes, preso político, diputado nacional por el Polo Social. Y Paolo Roca, el actual presidente del Grupo Techín. Al hermano del Barba, su comisario lo asesinó en narcotráfico. Y dejarlo un poquito ahí, porque voy a explicar ahí, falta explicarlo del medio, lo del lawfare militar. Y a Paolo Roca, el hermano de él, que era el presidente del grupo, le derribaron el avión en el año 2001, fíjese qué año. En el avión iba Germán Sopeña, el secretario de redacción del diario La Nación, entre otras personas. Así que son dos hermanos, el del Barba Gutiérrez y el de Techín, que murió uno asesinado por el narcotráfico, que está demostrado, porque el Barba siguió la investigación, la llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el hermano de Paolo Roca, que por ahí está la foto, ¿no?, de ambos, pero Paolo no siguió ninguna investigación, porque al hermano de Paolo Roca lo matan y entienden el mensaje mafioso. El establishment mundial, ese es Agostino Roca, ese es el que murió en el accidente de avión, Agostino. Y 11 personas más, ¿no? Sí, que 11 iban en el total. avión. Con un dato muy interesante, que ahora vamos a comentar, interesante y que refuerza la idea del atentado, de que se sabía que iba a pasar. Ahí está el avión cuando cae en la zona de Roque Pérez, acá en la provincia de Buenos Aires. Era uno de los aviones más seguros del mundo. Ahí está Pablo Roca. No, ahí está Agostino Roca, que fue el que murió. Y que el Grupo Techín no investigó para nada la muerte. Él como hermano no investigó. O sea, hay una contracultura interesante y moral entre un hermano asesinado y el otro, donde el Barba investigó y descubrió toda la trama del narcotráfico que estaba atrás del asesinato de él, y el Grupo Techín, que tapó todo el tema del asesinato de su hermano, que fue a manos de... No, ahí estamos con... Este es el hermano del Barba, el que estamos viendo ahora. Y el caso Techín fue por una decisión empresarial que afectaba al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Por ahí creo que tenemos la foto. Dick Cheney es el responsable, ahí lo tienen, era el vicepresidente de George Bush. La fórmula era Bush-Cheney. Y era el vicepresidente, ese es el avión en que murieron los 11 miembros
en que estaba Germán Sopeña y estaba Roca y Germán Sopeña. Ahora vamos a decir por qué y en qué contexto se lo tiraron abajo. Dick Cheney era el vicepresidente de Estados Unidos, llega a la Casa Blanca junto con Nixon y Kissinger, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca en 1975-1977, fíjese, en la época del golpe en Chile, el golpe en la dictadura militar en Argentina. Fue el secretario de Defensa de Estados Unidos de 1989 hasta el año 93. Fue considerado el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos. Reeligió otra vez con Bush Cheney en el 2004. Dirigió toda la operación en torno al autoatentado de las Torres, la invasión a Irak y la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero con un detalle: era empresario y era el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros del mundo, no de Estados Unidos. Era el dueño de Halliburton, una de esas empresas, y en el momento en que el grupo Techin, la Cámara de Servicios Petroleros, les explico, las empresas petroleras descubren el petróleo y dicen, bueno, acá hay petróleo, hay que hacer el pozo. Pero no hacen el pozo, lo contratan a empresas de servicios petroleros que hacen el pozo. Esas empresas de servicios petroleros son las que le compran el caño a Techin, que es uno de los principales proveedores, u otros proveedores del mundo. Ellos hacen el pozo y ellos le facturan directamente a la petrolera. Así está montado el negocio mundial, se reparten la renta petrolera en ese esquema. Techin, uno de los principales productores de caña y de petróleo, diseñó una estrategia comercial de reemplazar las empresas de servicios petroleros, ofreciéndole a las petroleras directamente el pozo llave en mano. O sea, como ellos producen en varios lugares del mundo, pero sobre todo acá en la Argentina, el caño para la perforación, dijeron, bueno, ampliamos nuestro negocio y reemplazamos a la Cámara a las empresas de servicios petroleras. Eso tenía dos aspectos. Uno es que reemplazaba ni más ni menos que al negocio del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. ¿Sí? Que quede claro, o sea, se invadía Irak y atrás caían todas las empresas que manejaba Dick Cheney. ¿Sí? Se invadía Libia, lo mismo. Estamos de acuerdo, el personaje y la institucionalidad y el poder que tenía, con quien se metió Techin. Y tenía un segundo efecto, porque la empresa de Techin reemplazaba a las empresas, porque esas empresas no eran fabricantes de caños. No podían hacer los dos servicios a la vez. Y a su vez, producía una deflación en el precio del petróleo. Problema estructural. Por eso esto no es solamente una denuncia de lo que pasó, sino para entender cómo funcionan los mecanismos de la OTAN para tratar de diferir los problemas de la deflación en el mundo, que no son ideológicos sino comerciales, como lo demuestra este atentado y este asesinato al presidente de Techin. Prácticamente bajaba $15 esta estrategia de Techin de reemplazar a las empresas petroleras, bajaba $15 el precio del barril en el mundo y hacía desaparecer las empresas de servicios petroleros. El día que se anunciaba en Texas, que había venido todo un equipo de periodistas de la Argentina y de todo el mundo, donde Techin anunciaba en Texas, que es el corazón del manejo en Estados Unidos del petróleo, en una conferencia de prensa, esta nueva empresa que ponía a disposición de los petroleros, en simultáneo Techin viajaba en ese avión que se cayó ese mismo día, una hora antes de que empiece la conferencia de prensa, viajaba a la Patagonia junto con Germán Sopeña, el secretario de redacción de La Nación, a poner la bandera argentina en la zona de la Patagonia. Hay que ver bien después en qué lugar, en la cordillera. ¿Sí? Era como un gesto simbólico de que la Argentina y estas
o sea, Techint no es una empresa argentina, es una empresa multinacional, pero que tiene el perfume argentino, si se quiere, porque el grueso, los capitales originarios fueron italianos que vinieron acá en la época después de la Segunda Guerra. Después vamos a ver, no son ningunos santitos, porque yo fui víctima de ellos, ya lo van a ver. Pero hacía un hecho simbólico, que era la Argentina se metía en el negocio mundial del petróleo, de la mano de esta multinacional semi-argentina o argentina, italiana, qué sé yo, desde la cordillera, desde la Patagonia, desplazando o iniciándole una guerra comercial a las empresas del vicepresidente Dick Cheney. En el mismo momento se le cayó el avión. Ninguna duda. Y un detalle. ¿Saben que una persona que iba a subir al avión y el presidente de la Rúa le dijo que no suba? Ah, sí. Lo ubican a de la Rúa, ¿no? Sí, sí. Lo ubican. ¿Saben quién? No, te iba a preguntar. O te pregunté quién. Un señor que hoy sigue siendo fue un gran operador de comunicación del macrismo y hoy sigue siendo de Milei, un tal Lombardi. Lombardi se iba a subir al avión, que no escuché. Lombardi se iba a subir al avión y de la Rúa le dijo que no vaya y no fue y no se subió. ¿Hernán? Hernán Lombardi, sí, señor. Ese señor que se dedica a la cultura. ¿Vio qué importante que es la cultura? Que se dedicó a manejar el CFK. Ajá. O sea, miren desde dónde... porque no fue que lo bajaron del avión por alguna razón, que mirá, pasó esto. No, lo bajaron. No subas. Y se cayó. Esto está documentado, cualquiera lo puede ver. Ahora... tenemos entonces que la OTAN, porque esa decisión la toma la OTAN, o sea, matar al comisario Gutiérrez. Después, a los 9 años, mataron al comisario Piazza, que por ahí lo tenemos también, que estaba investigando, por impulso de Gutiérrez, ese es Gutiérrez, y Piazza estaba investigando la muerte de Gutiérrez. Él lo tiene a Piazza. A los 9 años después de que lo matan, él había descubierto un montón de factores donde claramente quedaba comprometido Aeropuerto 2000 y la aduana paralela de Cavallo en el narcotráfico en la Argentina a través de los depósitos fiscales de Avellaneda y otros. El presidente de ese Aeropuerto 2000 entonces era el mismo que de los depósitos donde se traficaba la droga, y que estaba investigando el comisario Gutiérrez. 9 años después lo vuelven cuando tenía que ir a declarar el comisario Piazza. Hay montones de artículos ahí que lo atestimonan, no sé si lo tenemos por ahí, salió en todos los medios. Lo ejecutan, secuestran, lo arrodillan y le pegan un tiro en la nuca, y el mismo día que muere aparece un aviso fúnebre de Aeropuerto 2000 firmado por su presidente Gutiérrez Conte, dando las condolencias a la familia. ¿Qué tenía que ver Aeropuerto 2000 con Piazza si no formaba parte de su plantel de trabajo? Mensaje más mafioso y firma más mafiosa para que todo el mundo entienda, especialmente los jueces que tenían que seguir adelante, que acá iba a correr la sangre que tenía que correr. Bueno, y estamos hablando de Aeropuerto 2000. El presidente de Aeropuerto 2000 firmó. De hecho, esto está judicializado y está en la discusión actual porque el Barba logró que intervenga el CELS. Berbisky salió defendiendo lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso se abrió, se confirmó quiénes fueron los autores materiales, que fueron comisarios vinculados a esos depósitos, fueron policías vinculados a esos depósitos, y ahora está pendiente el autor intelectual, que naturalmente es Gutiérrez Conte, el presidente de Aeropuerto 2000 que puso a Milei, Eurnequian, ¿sí? Corporación América, que ya lo vimos en otro programa, tiene su sede en Benelux, que hay 7 capas, ¿se acuerda el programa ese de las capas de la cebolla? Donde Estados Unidos es el verdadero dueño
de la Corporación América, que maneja el narcotráfico y la DEA. ¿Sí? Entonces, las dos decisiones son dos decisiones de la OTAN. El asesinato del hermano de Roca y el asesinato de 2 comisarios son decisiones de la OTAN. Esas decisiones no son peleas barriales, callejeras, de bandas de pandillero. No, vos no hacés caer un avión como lo hicieron caer con Techín, o te dedicás 9 años a controlar lo que pasa con el juicio, y cuando un comisario va a actuar tenés la impunidad de secuestrarlo a un comisario, a 2. O sea, mataste 2 comisarios para defender a 2 cabos, porque eran cabo y sargento de la Policía Federal los que habían sido los autores materiales del asesinato de Gutiérrez. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora vamos a verlo en un video muy interesante sobre cómo funciona el poder mundial, que es largo, pero preferimos dejarlo para que todos podamos aprender de él, porque realmente es una síntesis que se puede mejorar en algunas cosas, pero es impecable el trabajo que hizo un señor que se llama Carrillo. Mire usted, justo como Carrillo, pero es venezolano. Ramón. Es venezolano. Y no es médico. No es médico, así que lo vamos a poner. Pero antes de ir a eso, queremos agregarle un aspecto a esto, porque si uno piensa, uy, qué chico malo este señor Dick Cheney, mirá cómo lo mató al hermano de Roca, qué chico malo que son los de Aeropuerto 2000 que andan matando comisarios para poder seguir con el negocio del narcotráfico. Todas cosas que son verdad, de bueno no tienen nada y de malo tienen todo. Pero el poder que manejan es un poder estructural mundial. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hace ese poder? Los 2 casos son pedagógicos, más allá de la cuestión mafiosa y lo que es más clásico y la falta de ética y la diferencia entre la actitud del Bárbaro Gutiérrez para saber la verdad de su hermano y la de Paolo, que dijo de eso no se habla, y el poder internacional barrió. De hecho, Techín abandonó la estrategia, no la siguió. Miren si habrá sido mensaje mafioso entendido por Techín, que no siguió adelante con la estrategia empresaria de reemplazar las empresas de servicios petroleros. Se dedicó a otra cosa y le dijeron, toma, ¿querés entrar al negocio de petróleo? Acá tenés unos pocitos en Vaca Muerta, acá tenés, como ahora que lo pusieron a manejar YPF, o maneja el Ministerio de Trabajo, en el gobierno. O sea, es un títere de un poder internacional. El tipo entendió el mensaje y le tiran para callarlo los negocios. Fíjese la falta de escrúpulos, de moral, que no investigaste la muerte de tu hermano, ¿sí? Y la Nación no investigó la muerte de su secretario de redacción, Germán Sopeña. Y después opinan del país, y después hablan desde la moral del país. ¿Hay mayor corrupción que no investigar el posible asesinato del secretario de redacción del diario La Nación y del hermano del dueño de Techín? ¿Eso no es corrupción? Ustedes que están siempre ahí atentos a la corrupción supuesta, esa actitud está comprobada. Y la contracara con lo que hizo el Bárbaro Gutiérrez hace 30 años, viene peleando por todos lados para saber quién fue el autor material, y lo descubrió, y va por el intelectual y no lo logra porque es ni más ni menos que la DEA, a través de Gutiérrez Conte. Pero la sigue, se la sigue. Entonces, ¿eso es corrupción o no, muchachos de La Nación? Muchachos de Techín, que estuvieron denunciados en la causa Cuadernos y fueron ahí a putear a Cristina por corrupción, y ustedes no investigaron la causa de la muerte de tu hermano, Roca. No me voy a meter en otros antecedentes que los tengo, porque yo viví como socio de la empresa familiar Adabor cuando vos destruiste el grupo Techín, encabezado por ustedes, destruyó el laminador que habíamos traído con la empresa desde Japón. Era un laminador que podía laminar todo tipo de chapas, de aluminios, de aceros inoxidables, de acero naval. ¿Sí? Y vos lo destruiste, lo cortaste y lo tiraste al mar. Con las prácticas monopólicas destruiste la empresa. Hasta que pudiste agarrar el laminador, lo sacaste en 15 camiones semi, lo cortaste en pedacitos y lo tiraste al mar.
y dejaste a la industria argentina sin chapa naval, porque era un laminador que podía laminar chapa naval. Eso fue en el año 80, por ahí más o menos. Después te quedaste con Somisa por 150 millones de dólares. Y facturás 10.000 millones de dólares hoy. Te afanaste Somisa, Techín, Roca. Y ni siquiera tuviste la dignidad nacional de hacer acero naval. Para un país marítimo como la Argentina, que tiene el 64% de su superficie en el agua, vos hace 30 años que estás robando con el acero y no hiciste una gota de acero naval y destruiste el laminador que trajimos nosotros con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo como burguesía nacional, que eran los socios de Adabor, Sociedad Anónima. Y esto está todo documentado en el expediente. Seguro que ahora vas corriendo y se prende fuego el archivo de justicia para que todo el expediente de la quiebra de Adabor desaparezca, pero no tenemos copia, no te gastes. Y lo tiraste al mar y dejaste a la Argentina sin chapa naval. Y encima opinás y dar clases, y hoy presidís YPF formalmente, porque arriba de YPF los verdaderos dueños son BlackRock. ¿Sí? Eso sos Techín, eso sos Roca. Te lo agrego como una nota para no olvidar, para que sepas cómo te tenemos contado todas las costillas. Y ¿a qué voy con esto? Yendo a la cuestión nacional más importante. Son dos acciones en el marco de la crisis de sobreproducción. ¿Sí? O sea, porque Cheni lo mata a Roca para evitar que se aumente la deflación y la sobreproducción en el negocio del petróleo. Cheni, a través de la OTAN, no me acuerdo quién era el vicepresidente en ese momento, pero la OTAN lo mata a los dos comisarios para que el negocio del narcotráfico siga siendo una herramienta estratégica de opio de los pueblos en América Latina y ahora hacia el África, como lo venimos diciendo. Entonces es la OTAN la que gestiona en su retirada, porque la OTAN está en retirada. Todas estas estrategias paramilitares son lawfare también, pongamos la tapa ahí están los artículos del proceso de Piazza y de Gutiérrez, pero pongamos la tapa nuevamente, porque no hablamos todavía. En el medio van a ver que dice lawfare paramilitar. Y esto es lo importante de estos casos y muchos más que hemos desarrollado en otros programas. El lawfare, hay una conciencia acá que es como una cuestión de persecución a los líderes políticos de la América Latina, que lo es, porque es ni más ni menos que la prosecución y la actualización de la Operación Cóndor de la OTAN. Ahora, tiene una dimensión, mantener una dimensión paramilitar. En general, el lawfare pasa por una discusión de que es una cuestión mediática y déjalo ahí, ¿ves? Lawfare paramilitar. Esas dos palabritas es la primera vez que se escriben, por eso dejémoslo un cachito para explicar. Aparte de las dos manos, ¿ven? Ahora vamos a hablar de la mano del Barba haciendo la B y la mano del otro que es como una garra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que fue lo que hizo. Garrapiñó el mercado argentino de la siderurgia, eliminó toda la competencia, fijó los precios más monopólicos que hay en el mercado, lo achicó, destruyó la industria naval. Esa mano de Paolo Roca, fíjese la diferencia con la actitud de el Barba, pero bueno, eso es una anécdota de color en torno a la pero que no es menor, no es menor. Uno es una garra y el otro es una señal de victoria. Uno viene a saquear, el otro viene a dar. Esas son las dos diferencias de esas dos manitos. Ahora, volvamos al término lawfare paramilitar, es muy importante para Axel, porque a Axel lo van a querer matar. No tengan ninguna duda. Entonces, rápidamente hay que hacer una estrategia para neutralizar eso. Porque así como ellos se matan entre ellos, ¿te imaginas matarnos a nosotros? No tiene ningún problema. Mataron a Rabín, mataron a De la Sota, mataron a Estensoro. ¿Qué problema tienen en matarnos a nosotros? Ninguno. Somos vanos, como dijo algún rabino.
Ahora, ¿cuál es la clave para neutralizar eso? ¿Saben cuál es la clave? Hay que cambiar el Código Penal argentino ya, hay que plantearlo como parte de la agenda electoral, o por lo menos de los equipos técnicos, porque ellos pueden hacer esto, la OTAN puede hacer estas cosas para diferir su retraso, porque el sistema penal, en las causas donde se producen muertes, accidentes, suicidios o todo tipo de acciones de eliminación sospechosa de personas, solo puede realmente actuar la familia, directa. No puede actuar nadie más. Desde luego los fiscales y todo eso podrían actuar porque pero habría que ver, se lo pueden interpretar de que como no es familiar directo, no puede actuar. El Estado no está obligado a actuar y a proseguir. Otras instituciones, otras personas que piensan, no, esto no fue un accidente, como fue el caso de Angelelli, como fue el caso de Río Tercero. Esto fue un atentado. ¿Quién manejó el de Río Tercero? La esposa de una de las víctimas. Se murió esa esposa, se acabó el asunto. ¿Sí? O apretan a los familiares que no quieren saber más nada porque entienden los mensajes mafiosos y la causa caduca. Esa es la clave del lawfare paramilitar, que es complementario del otro tipo de lawfare mediático judicial de desacreditar a un dirigente. Cuando no lo puedes desacreditar y lo tenés que eliminar, acuden al lawfare paramilitar, como estos casos que acabo de decir. Cuando no hace falta, te lo limitan y te lo juegan como te vienen jugando con Cristina, con esto, con el otro, con los empresarios de los cuadernos, etcétera. ¿Sí? Pero es un lawfare político. Claro. Cuando se les escapa una tortuga, como dicen ellos, lawfare paramilitar. ¿Por qué lawfare? Porque no se investiga la realidad de lo que pasó. Hubo accidente, listo. No interviene más nadie. Listo. Hubo suicidio, Iván Hein, o no interviene más nadie. ¿Se dan cuenta? Esa es la estrategia de la OTAN. Tiene una estrategia de lawfare clásico que es comunicacional, judicial, para desprestigiar dirigentes, Milagrosala, bueno, todo lo que ya sabemos, y eliminación cuando se les escapa una tortuga, como son estos casos que vimos que acabamos de ver acá. Entonces esto es fundamental planteárselo a las fuerzas de seguridad, se lo estamos planteando abiertamente a Berni, para que trabaje en el tema, a Sergio Berni, y que se entienda que uno dice, bueno, pero son muy fuertes para enfrentarlos. No, están débiles. Están desesperados, por eso hacen lo que hacen. Claro. Vienen retrocediendo, la OTAN viene retrocediendo, porque son acciones que son violentas, son dolorosas, son traumáticas, pero son defensivas. Es muy distinto cuando los imperios resolvían con una guerra una nueva jerarquía mundial. ¿Sí? En la Primera Guerra, Segunda Guerra y demás, con la violencia imperial surgía un nuevo orden mundial. Como ahora vienen retrocediendo, estas son acciones para diferir. Por ejemplo, vamos a poner los dos casos concretos. Difirieron con el asesinato de Roca un aspecto de la deflación posible en los precios del petróleo, por la eliminación de esta estrategia comercial que tenía Techín. Ahora, eso fue hace 25 años. Hoy, la deflación del precio del petróleo se ve atacada, se ve agudizada en el proceso por las energías renovables o por el desarrollo de la tecnología en frío del movimiento de gas en barcos, ¿sí? Que reemplazó a los gasoductos. No hace falta más gasoductos para mover el gas a cualquier lugar del mundo. Hay 1000 barcos en el mundo llenos de gas flotando enfriado. Eso no existía hace 25 años. Entonces, evitaron un proceso de deflación, pero la revolución tecnológica desarrolla inevitablemente otros que no los pueden parar. Conclusión, hoy el barril del petróleo, a pesar de todas las guerras, Ucrania, Israel, Palestina, no lo pueden hacer subir de $70. Invadieron Libia, invadieron Afganistán, se tiraron las torres, autoatentado de las torres, invadieron Irak. Esta guerra y el petróleo no sube de $70. ¿Saben a cuánto tendría que estar el petróleo para no estar deflacionado respecto de la inflación de los últimos 50 años? Mínimo $700 el barril.
O sea, la inflación que hubo en 50 años, el barril tendría que estar en $700. Está en 70. Quiere decir que hoy el barril vale 90%, está 90% deflacionado respecto de la inflación mundial de los últimos 50 años. ¿Por qué? Si hicieron todos estos tipos de operativos políticos, militares, paramilitares y demás, porque las fuerzas deflacionarias de la revolución tecnológica deflacionaria son mucho más poderosas que las fuerzas del lawfare paramilitar, que es solamente un diferimiento. Y lo de Roca lo demuestra clarito. ¿Sí? Podríamos hacer la misma analogía con el caso del Barba con su hermano. Pero eso no es tanto de sobreproducción como de control político de la sociedad. O sea, la droga es un instrumento y lo vamos a ver también ahora, en esta biografía espectacular que se hace sobre Kissinger. Es una biografía impresionante que demuestra, como dice el autor, una potencia en el siglo XX y el siglo XXI de este hombre. Pero nosotros no vamos al hombre, vamos que el hombre formó parte de este sistema que acabamos de describir recién. Una OTAN que se retira de tener el 80% de la producción mundial al 20% este año y al 10% dentro de 15, 20 años para adelante, es una OTAN en retroceso, y en el retroceso acude a todos estos mecanismos, de los cuales Kissinger fue uno de los principales ejecutores, como lo vamos a ver ahora en ese video. Ahora, es una estrategia defensiva. ¿Se dan cuenta? Porque no pueden establecer una nueva jerarquía mundial, y la prueba está que la contracara de ese retroceso es el surgimiento de los BRICS, de 18 divisas en los últimos 25 años, del sistema SWIFT, ¿se acuerdan que había un señor Guaidó? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que de repente intentaron fabricar un presidente, le duró 2 años. Fíjense el grado de decadencia que trataron para defender la América Latina como su patria, fabricar cualquier cosa, y le duró, era un papelón, recitales, hasta músicos importantes haciéndole favor, supuestamente el presidente. Hoy no existe más. Bueno, como eso hay miles de casos, porque es todo muy vertiginoso, y van a verlo en esta secuencia donde ellos mantienen, por eso digo que el caso no es igual. Aeropuerto de Milenio es una estrategia que la mantiene, esa sigue fuerte. ¿Se dan cuenta? El tema de la droga es un tema de control mental, de control de las emociones. Pero eso no deja de existir una estrategia de neutralización, porque si no parece que esto, ¿y cómo hacemos para vencerlo? Y acá estamos anticipando uno de los planteos del plan General Perón Favaloro, que dice así: ¿qué es la ley sin ley? Bases del estado de excepción. Es un poder no elegido, vitalicio, racista, conducido por poderes internacionales dentro de cada nación, no escrito ni normado para interpretar judicialmente las pruebas de los acontecimientos, tanto en el terreno judicial como administrativo del Estado y comunicacional. Por eso hay todo tipo de convenciones en las Naciones Unidas, menos convención de comunicación, mucho menos protocolo de interpretación o velocidad de las pruebas judiciales o administrativas. Por eso hay fueros internacionales para la OTAN por arriba de los fueros nacionales, consagrando la desigualdad ante la ley de los pueblos, principio básico de todas las constituciones y del derecho internacional, que solo fue violado por el genocidio nazi, que dio origen a una nueva generación de derechos que hoy han sido reemplazados por el estado de excepción, vía el poder violento de la interpretación de las pruebas en sus 3 formas: judicial, administrativa y comunicacional. Cuando escuchamos que el encuentro entre Putin y Xi Jinping, ahora en China, hablan de que plantean una cuestión de justicia mundial, están planteando un protocolo de comunicación y de interpretación de las pruebas judiciales en los casos. No solamente dentro de los países, sino a nivel internacional. Es el despelote que está viendo con el problema de que el Tribunal de las Naciones Unidas
con el genocidio en Palestina, da órdenes y Israel dice yo no las cumplo. Claro. O X, un montón. Entonces, esta tensión que se está produciendo está terminando de destruir las formalidades del derecho surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Putin y Xi Jinping se plantean las dos convenciones que no existieron nunca en 48 años: comunicaciones e interpretación de las pruebas judiciales. Hoy eso está totalmente libre a disposición de la OTAN. Cualquier juez acá interpreta lo que quiere según las instrucciones que recibe la OTAN, acá y en toda América Latina. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay un protocolo de interpretación de las pruebas o de selección de las pruebas. ¿Se dan cuenta? Eso es una cuestión central que tiene que plantear el próximo gobierno nacional para neutralizar este tipo de casos que estamos hablando ahí. Desde luego aplicando ley de probabilidades, hay inteligencia artificial, un montón de mecanismos para neutralizar estos hechos antes de que pasen, pero lo principal es impulsar una modificación y un protocolo y un nuevo código penal donde los jueces y los fiscales no tengan la posibilidad de interpretación discrecional, autoritaria, secreta, racista de las pruebas en juicio. Y para que esto vean que no es una fantasía nuestra, vamos a escuchar un video de 45 minutos, es largo, pero que vale la pena para que todos lo tengan, lo escuchen y lo anoten. Nosotros mismos tenemos una serie de anotaciones, pero no lo vamos a interrumpir porque se haría muy largo. Lo vamos a llevar para otro programa de cosas que complementan. Así que si les parece, vamos al cine. ¿Lo escuchamos? Vamos al cine, pero a tomar nota, a hacer apuntes del cine. Sí. Vamos, dale. Bueno, Listo. saludamos. Ya nos vamos. Nos vamos. Chau. Chau. La vida que hoy vamos a conocer es esencial para entender el siglo XX y el XXI. Dicho hombre, algunos lo tratan como un ídolo de la política internacional y otros lo señalan como un criminal de guerra. Una suerte de cardenal Richelieu que susurraba a los líderes de la Casa Blanca mientras se entendía en secreto con los líderes del Partido Comunista de China y del Kremlin soviético. Henry Kissinger, un alemán bávaro de familia judía ortodoxa, sería el primer inmigrante en servir como secretario de Estado del pujante imperio estadounidense. Pero más que un hombre de Estado, Kissinger era un hombre de poder. Poder en su estado puro y crudo. Académico brillante, negociador pragmático, estratega inescrupuloso, la relación de Kissinger con el mundo que hoy vivimos es mucho mayor de lo que se conoce. Este maestro de las palabras, de la psicología y de los medios de masas, conocido por sus procederes serpentinos y su voz gutural, fue uno de los arquitectos de la actual orden mundial. Desde Richard Nixon hasta Donald Trump y Joe Biden, no hubo presidente estadounidense que no se reuniese con él para decisiones de envergadura. De una estamina inagotable, Kissinger fue uno de los artífices de la expansión de órganos supranacionales como la ONU, el Foro Económico Mundial, el Club de Bilderberg o el Fondo Monetario Internacional. Desde Mao Zedong hasta Vladimir Putin y Xi Jinping se han sentado con él para ir trazando las nuevas reglas de la llamada gobernanza global. Muchas de las guerras norteamericanas, desde la guerra de Vietnam hasta la guerra de Irak, tienen la firma de Kissinger. Mientras intervenía en países lejanos para combatir a comunistas, le tendió una mano a los sandinistas de Nicaragua y al castrismo cubano. Mientras hostigaba al general Francisco Franco en España, apoyaba a Pinochet en Chile y a la Junta Militar Argentina. Amigo y empleado de los Rockefeller desde joven, fue un gran promotor en todo el mundo de las políticas antinatalidad y de las ideas del llamado cambio climático. Su vida explica el mundo del que venimos y el mundo en el que estamos. Y hoy vamos a conocerla con informaciones que tal vez nunca han escuchado.
Heinz Alfred Kissinger nace un 27 de mayo de 1923 en la ciudad de Fürth, en la Baviera de Alemania, en un hogar de padres judíos ortodoxos. A Kissinger le toca criarse en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, marcada por la depresión económica y social y la hostilidad hacia el grupo religioso de los Kissinger, que eran culpados de la humillación en el Tratado de Versalles y de haber subvertido el orden en Europa. Kissinger, reservado, distante y pensativo, no era muy ducho en lo físico, pero sí un ávido fanático de los deportes que se termina enfrascando en los libros desde muy temprana edad. Además, la religión se tomaba muy en serio en su casa. Pasaba horas estudiando la Biblia y el Talmud con sus amigos. En un tenso 1938 en Alemania, la familia emigra a los Estados Unidos cuando Heinz tenía 15 años de edad. En menos de 6 meses en Norteamérica, Heinz, ahora rebautizado como Henry, aprende perfecto inglés sin abandonar su acento alemán y destaca en todos sus cursos académicos. En sus memorias, Kissinger deja ver el desdén que iba desarrollando en esta época hacia los grupos anglosajones protestantes que dirigían el país, mientras Henry seguía siendo un empedernido lector de libros. Maquiavelo era uno de los autores al que llamaba como maestro. En 1943, Kissinger es reclutado por el ejército estadounidense como parte de los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Por sus excelentes notas, evita el campo de batalla al que no tenía ninguna ganas de ir, y el ejército lo manda a estudiar ingeniería en Pensilvania. Pero sus superiores notan que sabe hablar el idioma del enemigo y lo reasignan a una unidad de inteligencia, área que marcaría su destino para siempre. Finalmente es enviado a Europa, donde las fuerzas aliadas estaban por derrotar a los alemanes. Ya derrotada y ocupada Alemania, Kissinger muestra grandes dotes para capturar nacionalsocialistas y es ascendido por sus superiores al área de contrainteligencia. Durante este periodo en Europa, según un doble agente soviético desertor y archivos muy posteriores de la inteligencia soviética polaca, Kissinger habría presuntamente sido reclutado por la KGB para que les pasara información a los soviéticos en su regreso a los Estados Unidos. No hay forma de confirmar estos alegatos, pero las futuras amistades de Kissinger con gobiernos como el soviético o el chino serían más que abiertas. Kissinger expresaría que sus años de servicio militar, esos de violencia y de fuertes interrogatorios a enemigos capturados, lo hicieron sentir verdaderamente americano y endurecieron su carácter. Se volvió alguien más frío y desconfiado. Mientras el ordenamiento internacional cambiaba tras la guerra, Estados Unidos se consolidaba como la primera potencia mundial y la Unión Soviética como la segunda. Dos formas seculares y materialistas de ver el mundo se alzaban como las hegemónicas. En 1947, Kissinger logra entrar en ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Se gradúa mención summa cum laude en 1950, mientras mantiene lazos con los nacientes órganos de inteligencia en el país. Para febrero de 1949, se casa con su antigua novia Anneliese Fleischer. Aunque no eran practicantes, se casan bajo una ceremonia ortodoxa judía. Luego de esto estudia una maestría en gobierno en la misma Harvard, donde sigue mostrando un inmenso talento académico. Sin embargo, un Kissinger que ya había probado la acción se cansa de teorizar. Su mentor en Harvard lo ayuda a crear la primera plataforma con la que Kissinger pretendía ascender en el poder y volver al mundo de la acción real, el llamado Seminario Internacional de Harvard, un programa que invitaría a jóvenes líderes de todo el mundo, políticos, militares y periodistas, a pasar un verano juntos en Harvard. Los recursos para un proyecto como este fueron conseguidos por su tutor William Yandell Elliott a través de la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y la recién creada Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA. En retorno por el financiamiento, Kissinger se compromete con informarles a la CIA y al FBI todo lo relevante sobre los asistentes al seminario. A su vez, el seminario también serviría para inculcarles ideas y teorías convenientes a los intereses del momento. El seminario arrancaría con éxito y en el futuro servirá como modelo de reclutamiento juvenil para grandes líderes mundiales. Kissinger sigue su camino académico y escribe su tesis magisterial titulada El significado de la historia.
En ella escribe: la historia es una vasta sucesión de catastróficas convulsiones de las que el poder no es solo la manifestación, sino el fin exclusivo. Un estímulo de sangre que no solo late a través de las venas, sino que debe ser derramada y que será derramada. Cierro comillas. Para 1952, siendo una joven promesa académica en Harvard, con financiamiento de nuevo de la Fundación Rockefeller, crea una revista con el nombre de Confluencia y alista pensadores de la talla de Hannah Arendt. Así pues, doctorado y académico de Harvard, Kissinger también espía e informa al gobierno de las actividades de sus colegas. Gracias a sus artículos en su revista y recomendado por Harvard, logra ganar un puesto como consultor nuclear en el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores. El Consejo de Relaciones Exteriores es el centro privado de estudio y cabildeo más influyente de la historia de Estados Unidos en política exterior. Fundado desde 1922 y luego apadrinado por los Rockefeller y otros magnates, ha congregado a los hombres más influyentes del país y ha sido clave en la formación de organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y la OTAN. Tiempo después de su paso por este consejo, Kissinger sería un impulsor clave de la expansión de la OTAN y de las más de 700 bases que hoy tiene en el mundo, así como la creación de la Unión Europea. Igualmente en el futuro, programas tan extendidos como los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 de la ONU tendrían una gran influencia de las ideas de Henry Kissinger y del famoso reporte Kissinger de los años 70, que sugería que para garantizar la hegemonía estadounidense era necesario ir disminuyendo el tamaño de la población mundial mediante una serie de medidas como el aborto y el desincentivo a la maternidad. Pero sobre esto vamos a hablar más adelante. Regresando a los años 50, el ingreso de Kissinger en el Consejo de Relaciones Exteriores lo lleva a conocer a Nelson y David Rockefeller, que era el presidente de dicho consejo. Entre Kissinger y los Rockefeller nacería una relación que moldearía la política en todo el mundo. David y Nelson eran los nietos del magnate del petróleo John Rockefeller. Los Rockefeller habían pasado de tener el cuasi monopolio mundial del petróleo a ser también magnates de la banca mundial, a involucrarse en el mundo de la política, la academia, la prensa, las artes, la medicina y mucho más. Como veremos más adelante, es de la mano de Kissinger que los Rockefeller logran un alcance sin precedentes en los órganos y estructuras internacionales. Cuando Nelson Rockefeller lo conoce en los años 50, queda encantado con el carácter de Kissinger y se va convirtiendo en su protector y su padrino. Para una de las primeras iniciativas que sacan adelante juntos, los Rockefeller le explican a Kissinger que la conflictividad internacional y el creciente antiamericanismo en Europa no eran buenos para sus negocios ni para la estabilidad de un ordenamiento mundial donde Estados Unidos y el dólar americano fuesen los líderes. Para ellos estaba concertando un espacio de reunión privada que se haría cada año entre los hombres más influyentes de Estados Unidos y de Europa, para hablar con franqueza sin la prensa y trazar líneas y acuerdos comunes. Los Rockefeller, que habían financiado la primera reunión de este grupo privado, le dicen a Kissinger que él tenía el perfil perfecto para ayudarlos en esta iniciativa. Es así como nace el famoso Club Bilderberg, que sigue haciendo sus reuniones hasta el día de hoy y que por mucho tiempo ha sido uno de los espacios donde se bendicen o se rechazan candidatos presidenciales de otros países y se dirimen muchos aspectos más. Desde 1957, Kissinger ocupa una silla en estas reuniones, fue muchas veces maestro de ceremonia y nunca dejó de asistir a sus encuentros. Asimismo, Kissinger a finales de los años 50 se suma a otras reuniones internacionales privadas donde se va ganando la simpatía de líderes soviéticos. De esta forma, Kissinger también se convertía en consultor en materia comercial de los multimillonarios Rockefeller y lo seguiría haciendo por muchos años. A su vez, en Harvard empieza a dictar la cátedra de Principios de las Relaciones Internacionales. Sus clases causan sensación en el campus. Años después, figuras como el magnate George Soros o el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, se enrolarían en Harvard específicamente para recibir las clases del brillante Kissinger, cuyos textos se siguen enseñando en organizaciones en todo el mundo.
mundo. También a finales de los años 50, Kissinger empieza a desempeñarse como consultor de múltiples empresas vinculadas al naciente complejo militar industrial. Para 1957, Kissinger publica el libro Armas nucleares y política exterior, uno de los primeros trabajos que analizaba a profundidad cómo conducir una política exterior bajo la nueva realidad geopolítica que se creaba a partir de la amenaza de la bomba nuclear. Este libro es el que lo lleva a ser conocido dentro de la clase política de Washington. De esta manera, Kissinger, a los 38 años de edad, era uno de los académicos más respetados de la política del país, profesor de Harvard, asesor personal de los Rockefeller, con asiento en varios de los grupos más elitescos del mundo y con buenas relaciones con el aparato de inteligencia estadounidense y de otras naciones. Kissinger a su vez no deja de escribir. La actividad académica fue una constante toda su vida. En su obra reflexiona sobre el nuevo orden geopolítico de posguerra y en el rol de Estados Unidos en el mundo. Lo hace a través del lente de la Realpolitik. Veía las relaciones internacionales a través del choque entre las grandes potencias. Según él, un orden tácitamente aceptado por las grandes potencias es un orden legítimo. A Kissinger le ocupaba en sus escritos la formación de un nuevo equilibrio internacional distinto a la bipolaridad de la Guerra Fría. Creía en Occidente como un orden secular y que Estados Unidos estaba llamado a liderar una nueva paz mundial. Kissinger comparaba sus ideas sobre un nuevo ordenamiento mundial multipolar con la paz de Westfalia o con la Federación Mundial de Estados Libres propuesta por Immanuel Kant, una de las génesis filosóficas de las ideas a favor de una suerte de gobierno mundial. En consonancia con esto, Kissinger busca trasladar el mayor grado de toma de decisiones de las instituciones soberanas de cada país hacia el seno de órganos internacionales de carácter público y privado. Los directivos de estos órganos internacionales serían nombrados en lo posible por Kissinger y sus socios. Un aspecto cuanto menos llamativo de la vida de Kissinger es su involucramiento con un muy controvertido proyecto que se llevó adelante entre los años 50 y los años 70 por la CIA, el ejército y universidades como Harvard. Este proyecto realizó una gran variedad de experimentos relacionados con la psicología humana y con la manipulación de la conducta y la mente, muchas veces sin consentimiento o conocimiento de los participantes. Este proyecto, llamado oficialmente en clave MKUltra, recibió dinero de los Rockefeller y contó con un gran interés de Kissinger. Kissinger pedía informes mensuales en Harvard sobre los programas de experimentación e incluso se acercaba a observar o supervisar personalmente estos subproyectos en el campus. En un futuro cercano, Kissinger sabría emplear muy bien el arte de la psicología y la comunicación de masas. Pero a todas estas, a Kissinger le faltaba entrar formalmente dentro del gobierno de Estados Unidos. Con la victoria del demócrata John Kennedy en 1961, Kissinger acepta un cargo a tiempo parcial como consultor en la Casa Blanca. Para 1963 es invitado por un general alemán a presidir la Conferencia de Seguridad de Múnich, otro espacio supranacional de gran alcance que sigue activo hasta el día de hoy y que reúne anualmente a grandes figuras del mundo de la guerra y de la geopolítica. El presidente Kennedy muere, pero Kissinger sigue siendo consultor parcial de su sucesor, el demócrata Lyndon Johnson. Para 1965, Estados Unidos decide invadir militarmente Vietnam con el pretexto de contener el avance del comunismo, aunque las verdaderas razones de la invasión siguen siendo objeto de discusión. Kissinger apoyaba esta política y es enviado a la batalla como consultor y se reúne constantemente con el líder de Vietnam del Sur. Pero Kissinger, obstinado con la falta de resultados, sin permiso del gobierno de Estados Unidos y mediante intermediarios franceses, inicia negociaciones secretas con las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y con el mismo líder supremo Ho Chi Minh, mientras en la Indochina se seguía librando una cruenta guerra. La guerra inicia con miles de lamentables muertes de inocentes, pero lo peor para Vietnam y Camboya aún estaba por venir en la siguiente administración.
A pesar de que Kissinger era muy internacionalista y liberal para los conservadores de la época, tenía ya tiempo metido de lleno en el Partido Republicano, como asesor de la carrera política de su jefe, Nelson Rockefeller, a la par que seguía trabajando como consultor para los demócratas en la Casa Blanca. En las primarias republicanas en las que Rockefeller debía enfrentar a Richard Nixon, Kissinger empieza a cortejar en secreto con el equipo de Nixon al ver que sería el bando ganador. En un reflejo de su naturaleza astuta y viscosa, empieza a suministrar información confidencial a Nixon sobre distintos asuntos como las negociaciones secretas que se estaban llevando en Vietnam a cargo de la administración demócrata de Johnson. Esta información filtrada resultó muy útil para Nixon en su carrera presidencial y como recompensa, Nixon, cuando gana la Casa Blanca, le concede un cargo a Kissinger de gran importancia en menos de 2 semanas, director del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. De esta forma, Kissinger llega a Washington y se instala en el centro político de los Estados Unidos. Nixon pone a Kissinger como asesor de seguridad nacional en 1969, una época donde Estados Unidos se alzaba como un imperio a lo largo del planeta, no solo económico y militar, sino cultural. La dupla Nixon-Kissinger impulsaría varias decisiones que cambiarían la vida dentro y fuera del mundo y que más adelante vamos a mencionar. Kissinger llega en un momento en que la guerra de Vietnam, la recluta obligatoria, el naciente movimiento de derechos civiles y la Guerra Fría eran los temas de debate político. A la par, el modo de vida de la urbe americana, la sociedad del consumo, el cine y la cultura estadounidense era un exitoso producto de exportación desde el norte de América hacia el resto del planeta. En paralelo, en los 70, la industria financiera banquera ganaba un tamaño y alcance sin precedentes en la economía mundial. Al llegar al Consejo de Seguridad, Kissinger rápidamente toma el control del mismo. Intenta supervisar toda decisión que se tome en la Casa Blanca, cercana o lejana, vinculada a la seguridad nacional o internacional. Su vigor hace que en poco tiempo el Consejo de Seguridad Nacional opaque a la Secretaría de Estado. Un antiguo miembro de su personal en ese momento en la Casa Blanca dio el siguiente testimonio: "Nos tiene a todos atrapados, tiene espías en todos los lugares, dirige el Ministerio del Miedo. Todos nuestros teléfonos están intervenidos y mantiene extensos expedientes de cada uno de nosotros", cierro comillas. Kissinger era muy exigente y duro con sus trabajadores. No caía bien en lo personal, pero lo respetaban por su competencia. Es con Nixon y Kissinger que se extiende la cultura de los micrófonos escondidos y de las escuchas a lo interno de las oficinas gubernamentales en los Estados Unidos. La mano de Kissinger en materia de seguridad se sentiría de inmediato, aunque Nixon había prometido sacar a Estados Unidos de Vietnam. En marzo de 1969, por iniciativa especialmente de Kissinger, Nixon y el joven judío alemán americano acuerdan prolongar la guerra en Vietnam en lugar de terminarla, por lo menos hasta que Nixon se reeligiera como presidente. En la Indochina, entre 1969 y 1973, Nixon y Kissinger ordenan lanzar varios millones de toneladas de bombas y enviar escuadrones de infantería y grupos de secuestro al suelo vietnamita, camboyano y de su vecino Laos. Una arremetida que ocasionó la muerte de más de 1 millón de seres humanos inocentes y el desplazamiento de otros millones en toda la región. Todo eso ocurre bajo las órdenes de Kissinger, de forma secreta en su primera etapa y sin supervisión legislativa ni repercusiones de ningún tipo. Finalmente, ya reelecto Nixon para 1973, logran un tratado de paz con los norvietnamitas y Estados Unidos retira sus últimas tropas de Vietnam, en una retirada considerada vergonzosa por algunos como perdedores de una invasión que muchos ni sabían porque había empezado en primer lugar. Y en esos momentos históricos y únicos, Kissinger recibe el Premio Nobel de la Paz en 1973, un premio que le es otorgado por poner fin a una guerra que por varios años ayudó a prolongar. En otro frente de conflictividad geopolítica, Kissinger eventualmente da visto bueno a la matanza de
de Bangladesh de 1971. El jefe de Estado de la India llevó adelante esta matanza financiado y ayudado por Kissinger. Kissinger también aprueba el violento conflicto de la invasión de Indonesia a Timor Oriental en 1975. Ambos conflictos causaron la muerte de más de 2 o 3 millones de personas. Con admiradores y detractores, Kissinger empieza a ser conocido en el mundo como la mano que mecía la cuna en la Casa Blanca. Las ramas del Ejecutivo estadounidense debían rendir cuentas a Kissinger y reportarle sus decisiones. Kissinger no solo se convierte finalmente en el poder detrás del poder en la Casa Blanca, sino que estaba en mayor contacto que nunca con grupos como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Múnich y el Club Bilderberg. No estaba escribiendo sobre historia, sino siendo su protagonista. Pero Kissinger también moldearía decisiones de gran envergadura interna que han transformado el panorama mundial hasta el día de hoy. Una de ellas se conoce en 1971, cuando Nixon asombra al mundo al anunciar el fin del acuerdo Bretton Woods. El dólar ya no estaría respaldado en oro, sino en la sola creencia de su valor. La economía mundial pasaba a un modelo fiduciario. Este modelo ha permitido a bancos y gobiernos a multiplicar los niveles de emisión monetaria, el endeudamiento y el gasto gubernamental, causando muchos de los ciclos inflacionarios y de devaluación que se siguen viendo hasta el día de hoy. La medida causa de forma inmediata una devaluación histórica en Estados Unidos. Por otro lado, Nixon anuncia pocos meses después de asumir la presidencia la llamada guerra contra las drogas, cuyo modelo ha sido aplicado en muchos países con resultados al día de hoy que han sido gran objeto de debate y de crítica. Se crea en esta época la policía transnacional llamada DEA, que es doctrina también de Kissinger. Es llamativo mencionar que desde entonces ha habido múltiples investigaciones sobre la CIA, incluso desde el Congreso estadounidense, que señalan a la agencia de inteligencia como promotora y financista del tráfico y consumo de estupefacientes en América Latina, Estados Unidos y otros países. Esto como política de control social, tal como la CIA ensayaba en los experimentos psicológicos mencionados años atrás. Guiados por Kissinger, también la Casa Blanca inicia durante esta etapa el llamado Plan Cóndor, una política del Estado norteamericano ideada, orquestada y llevada a la realidad por el mismo Kissinger. Esta fue una operación de intervención agresiva en la política de toda Sudamérica mediante operaciones de inteligencia, financiamiento, asesoría, cabildeo, armamento, persecución, capturas y homicidios. No solo se combatió organizaciones comunistas de Sudamérica, sino movimientos de variados colores que tenían en común contrariar los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de sus grupos económicos dirigentes en aquellos países del sur. En Chile, Kissinger le dice a Nixon que el nuevo presidente Salvador Allende debe desaparecer. Poco después, con ayuda, financiamiento y asesoría de agentes de Kissinger, se da un golpe de Estado en Chile y se instala una nueva junta militar en 1973. El presidente Allende se quita la vida en el Palacio Presidencial y con la bendición de Kissinger se reconoce a Augusto Pinochet como su presidente. En el año 76, Kissinger mueve los hilos para promover la instalación de una junta militar en Argentina que lleva adelante el llamado proceso de reorganización nacional. Esto se suscita tras la muerte del general Juan Domingo Perón y posterior derrocamiento de Isabel Perón. Para el año 78, ya sin cargo oficial, Kissinger mira los partidos del Mundial Argentina 78 en el palco presidencial acompañado del teniente general Jorge Rafael Videla y de la Junta Militar Argentina. Si bien Kissinger apoyó la instalación de juntas militares de corte más conservador y capitalista, también apoyó a grupos socialistas, no solo forjando amistades con China o con Rusia, sino con casos poco conocidos como el apoyo al régimen cubano o al gobierno sandinista en Nicaragua, al que entregó 3.400 millones de dólares. La diplomacia de Kissinger no se regía por ideologías, sino por aquello que garantice un orden internacional favorable a sus socios en Estados Unidos. Como hemos mencionado en otros programas, los Rockefeller apoyaron el triunfo de la Revolución cubana y han tenido una relación histórica con Cuba y con Castro. Un solo ejemplo es cuando Fidel Castro empieza a asistir a la conferencia de Múnich previamente mencionada, importante espacio internacional al que fue invitado nada menos que por Henry Kissinger. Allí Castro comparte al lado de Pinochet, también invitado por Kissinger, y otras figuras del liderazgo mundial. Otro ejemplo de dicha relación son los préstamos que ha hecho el Chase
Chase Manhattan Bank, propiedad de los Rockefeller, al gobierno de Cuba cuando éste se ha visto en situaciones de apuro. El Plan Cóndor se suscribe dentro de una política global mayor, en la que los jefes del Estado norteamericano buscaron apoyar, dependiendo de las circunstancias, a regímenes militares, regímenes comunistas o regímenes de democracias electoralistas, donde más allá de ideologías o formas de gobierno, lo que importaba era poner en el poder a hombres alineados con el capital norteamericano. Y fueron las democracias electoralistas las que terminaron imponiéndose en todo el mundo, luego de mostrar ser el modelo más conveniente para los intereses estadounidenses. Un caso muy llamativo de esto es la España de Franco. La España franquista siempre se mantuvo a la periferia de los nuevos organismos mundiales que estaban en auge. Un informe del Departamento de Estado del año 68 mostraba que de los 4 posibles sucesores de Franco para restaurar la monarquía, el príncipe Juan Carlos era el más moldeable y el más conveniente a los intereses anglosajones. Desde entonces, Kissinger y otras figuras cabildearon intensamente dentro y fuera de España para que Juan Carlos fuese elegido sucesor. A cambio del apoyo internacional a Juan Carlos, el futuro rey se comprometía a promover una democracia parlamentaria en España y se comprometía a acercar más a España a Estados Unidos y a la ONU, así como entrar a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea, instituciones vistas como interventoras de la soberanía por el franquismo. Y en efecto, España ha hecho todo esto desde la muerte de Franco en 1975. Desde entonces la política española ha tenido una importante influencia de Kissinger y de sus socios. Ejemplo de ello es como el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han estado patrocinados financieramente por los Rockefeller y por grupos económicos de similar naturaleza. En 1973 ocurre un hecho más que llamativo de mencionar. El almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha leal de Franco y segundo hombre más fuerte del gobierno franquista, se reúne por varias horas con Henry Kissinger mientras Carrero Blanco era presidente del gobierno de España y Franco su jefe de Estado. En la reunión, Kissinger le insiste que España abandone el programa de energía nuclear que estaba desarrollando. Carrero Blanco se niega, arguyendo que el propósito de ese programa era fortalecer la posición de España. Además, Carrero Blanco se perfilaba como la figura del franquismo que le haría contrapeso al príncipe Juan Carlos y a los demás partidos antifranquistas. 23 horas después de esta reunión con Kissinger, se produce uno de los magnicidios más escandalosos de la historia de España. El presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, moría en un atentado en su carro. Aunque oficialmente se ha atribuido a la ETA, numerosos investigadores han especulado que Kissinger y la CIA pudieron haber estado detrás de este magnicidio. Por otro lado, en pleno lecho de muerte de Franco en noviembre de 1975, se produce con el apoyo de Estados Unidos y Henry Kissinger la llamada Marcha Verde, la operación con la que el gobierno de Marruecos invade y ocupa militarmente la provincia española del Sahara, retirando a España de su antigua posesión. Regresando a los primeros años de Kissinger con Nixon, en 1971, el entonces asesor de Seguridad Nacional convence a Nixon de que Estados Unidos reconociese el régimen comunista chino, siguiendo su doctrina de un nuevo ordenamiento mundial. Kissinger engaña al Congreso estadounidense con un vuelo diplomático a Pakistán que termina aterrizando eventualmente en Pekín. Kissinger inicia reuniones confidenciales con los altos líderes del Partido Comunista Chino, incluyendo una reunión de 3 horas con Mao Zedong. Fueron al menos 9 viajes secretos con la presencia siempre de Kissinger hasta que se hizo público el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Pekín y Washington. Kissinger logra que Nixon visite China y se dé la mano con Mao Zedong y Zhou Enlai, además de firmar un comunicado donde Estados Unidos reconocía que Taiwán era de China y que se debía avanzar hacia la retirada de tropas estadounidenses de la región. Es Kissinger también, bajo sus ideas antinatalidad, quien convence a los jerarcas chinos de aplicar en China la política de un solo hijo, que al día de hoy está trayendo serios problemas en China que apenas empiezan a verse. Tras estas negociaciones, China nombra al Chase Manhattan Bank, propiedad de los Rockefeller, como su representante oficial para los nuevos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Nixon pasaba de la retórica de campaña más anticomunista a un juego pragmático
diplomático de Realpolitik con China, muy parecido a las ideas de Kissinger y a las aspiraciones de Nelson y David Rockefeller de que los países comunistas se abriesen al capital y la cultura norteamericana. El cisma entre chinos y soviéticos que ya existía se profundiza poco después de estas negociaciones, mientras Kissinger concretaba con el jefe soviético Brezhnev tratados que oficialmente limitaban la producción nuclear. En Estados Unidos empeoraba la economía, la inflación y la pobreza, toda vez que la criminalidad iba en alza en ciudades históricas. Sin embargo, Richard Nixon logra reelegirse en 1973 y comienza su segundo mandato. Bajo esta realidad llega la guerra de Yom Kippur, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1973. Como documentan numerosos expertos norteamericanos, esta guerra fue estimulada por el mismo Kissinger. Y una vez estalla la guerra, Kissinger entrega a Israel cerca de $2 millones en armas. En respuesta, países árabes de la OPEP, cuyos jeques también tenían excelentes relaciones con el círculo de Kissinger, aplican sanciones petroleras a los países que apoyan a Israel. Se desata un caos en los precios del petróleo a nivel mundial que beneficia a ciertos países exportadores de América y a las petroleras multinacionales. En un futuro, Kissinger llegaría a afirmar que el conflicto en Medio Oriente era necesario, sobre todo para Israel. Esto lo llevó a financiar a grupos islamistas armados mientras apoyaba a los jefes de Estado que combatían esos mismos grupos. Para 1973, Nixon ordena apartar a Kissinger de la toma de decisiones respecto a Israel. En ese orden de ideas, Nixon envía a Kissinger a mediar con los soviéticos que también se meten en el conflicto. Un buen tiempo después, el embajador soviético Anatoly Dobrynin, antiguo amigo de Kissinger, manifestó a oficiales estadounidenses que en varios de estos conflictos Kissinger había servido como un gran delegado de la Unión Soviética. Y es que en otro frente de esta historia diplomática y acercamientos históricos, es Kissinger quien arregla junto al Kremlin soviético los términos del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Firman tratados que limitaron la producción de armamento entre ambas potencias y profundizaron su acercamiento bajo la visión de que se construía un nuevo sistema internacional. Esta idea de Kissinger de un sistema de interdependencia se manifiesta en la formación de órganos internacionales privados como la Comisión Trilateral, fundada en la finca de Rockefeller en 1973. Con estos acercamientos, Estados Unidos retoma el envío de tecnología, créditos y financiamiento al Imperio Soviético, especialmente para su industria militar. Para agosto de 1973, Kissinger da el salto a la Secretaría de Estado por nombramiento de Nixon. Se convirtió oficialmente en canciller o ministro de Exteriores del país más poderoso del mundo, aunque ya tenía tiempo siéndolo de facto. Y era la primera vez que un nacido en el extranjero ocupaba esta posición. En esa secretaría, Kissinger despide a todo el personal que había disentido de sus políticas en su anterior cargo. Expande la secretaría y el alcance de sus operaciones, llegando a tener a decenas de miles de empleados a su mando con una extensa red de inteligencia. Sin embargo, poco después de todo esto, Richard Nixon se ve obligado a renunciar a la presidencia en el famoso escándalo de Watergate. Kissinger, aquel hombre que hablaba pestes del cuáquero exgobernador californiano, devenido fiel asesor de formación judío ortodoxa, se arrodilla junto a él a rezar poco antes de que Richard Nixon saliera de la Casa Blanca. Gerald Ford, vicepresidente de Nixon, asume como nuevo presidente. Todo el gabinete de la Casa Blanca cae junto a Nixon, pero solo una persona conserva su cargo: Henry Kissinger. Por si fuera poco, Ford nombra como vicepresidente de los Estados Unidos nada menos que a Nelson Rockefeller, el viejo jefe y amigo de Kissinger, que parece haber sido el único beneficiado de todo este escándalo. Durante esta etapa también se escribe un documento muy polémico que saldría a la luz tiempo después y que explica nuestra época. Era un periodo en que ganaban fuerza ideas de control poblacional y de control de natalidad similares a las de muy antiguos movimientos eugenésicos. Las políticas de control demográfico tenían tiempo siendo empujadas por los círculos del Consejo de Relaciones Exteriores y el recién fundado Foro Económico Mundial. En estas circunstancias, Kissinger escribe un documento de gran
impacto, el célebre Memorándum 200, conocido popularmente como el Informe Kissinger, un documento confidencial para miembros selectos de la alta clase gobernante y empresarial, desclasificado tiempo después en 1989. En este documento de 1974, Kissinger alerta sobre la presunta necesidad de reducir la población de los países del tercer mundo, especialmente en aquellos países productores de materia prima. Estados Unidos estaba llamado a ser el gran líder mundial y debía garantizar acceso a los recursos de esos países cuya población era la principal amenaza para la hegemonía estadounidense. Según el informe Kissinger, esta reducción poblacional se haría mediante una serie de políticas graduales y medidas de ingeniería social. Brasil, México, Colombia y otros países de América del Sur, Turquía, Egipto, Tailandia, la India, Pakistán, Bangladesh, entre otros, figuraban en la lista de países donde debía haber énfasis en estas medidas de control demográfico. También recomendaba endeudar a estos países lo más posible y a través de órganos como el FMI y el Banco Mundial obligarlos a aplicar estas políticas. Abro comillas del informe. Ningún país ha reducido su población sin impulsar el aborto. El legal o el ilegal es el método de control de fertilidad más efectivo. Cierro comillas. En dicho informe se proponía contratar a artistas y grandes figuras de la cultura para que progresivamente fuesen promoviendo el aborto, hablando de anticonceptivos y de una serie de narrativas que alejaran a los jóvenes de la paternidad y de la maternidad. Curiosamente, años después de este informe malthusiano, han sido precisamente los países del llamado primer mundo los que menos se están reproduciendo y donde más se han aplicado estas políticas de antinatalidad, causando una crisis demográfica que apenas comienza. Por otro lado, Venezuela no pasó desapercibida por los ojos del bávaro convertido en espía norteamericano. Henry Kissinger visitó la tierra de Simón Bolívar al menos en 2 oportunidades, en ambas para reunirse con el mismo presidente, Carlos Andrés Pérez. La primera reunión ocurre en una ocasión histórica. Solamente un mes antes de la visita de Kissinger había ocurrido la llamada nacionalización venezolana del petróleo, en enero de 1976, una industria de tamaño exorbitante cuyas principales compañías eran propiedad precisamente de los hermanos Rockefeller. Además del jugoso pago que recibieron los Rockefeller del Estado venezolano en este proceso de nacionalización, desde los años 60 la familia Rockefeller había ganado grandes parcelas de negocios en Venezuela, en sectores clave de su economía tales como alimentación, agricultura, supermercados, sector terciario, medicina y más. Esto se logra sobre la base de la muy cercana relación entre el presidente Rómulo Betancourt y Nelson Rockefeller. La segunda visita de Henry Kissinger ocurre nuevamente un mes después de una ocasión histórica para Venezuela, pero esta vez no era una ocasión de celebración, sino de violencia. Venezuela seguía tensa ante el intento de golpe militar que se llevó adelante el 4 de febrero de 1992. Kissinger vendría al país como líder de un grupo de asesores extranjeros convocados por el presidente Carlos Andrés y conformado por directores de grandes compañías multinacionales. Este grupo daría asesoría al presidente en materia de estabilización interna y respecto a cómo continuar el polémico programa de reformas económicas que se había llamado el Gran Viraje. Una vez culminado el periodo de Gerald Ford, se dan las elecciones presidenciales en un Estados Unidos que adquiría rasgos frenéticos con el auge del crimen, la pobreza y las drogas. La población vota por el cambio y gana la presidencia Jimmy Carter en 1976. Tras casi 3 años como secretario de Estado del imperio más poderoso del mundo, Kissinger abandonaba su cargo de canciller. Henry Kissinger era ahora una celebridad internacional con una red de contactos única e incomparable. Paradójicamente, cuando se desprende del cargo oficial, Kissinger empieza a ganar más poder que nunca, convirtiéndose en una especie de mano del rey vitalicia en la sombra de los mandatarios más poderosos del planeta. Kissinger se convierte en asesor de todos los presidentes de Estados Unidos, pone y quita funcionarios en la Casa Blanca y se vuelve una figura omnipresente en la toma de decisiones de
envergadura internacional. Ronald Reagan, Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden han contado con la presencia directa de Kissinger en sus decisiones. Cuando la guerra en Irak iniciada por la administración de Bush hijo se complica, el presidente Bush se reúne con Kissinger y este le recomienda no retirarse bajo ningún concepto, sino quedarse en Medio Oriente y prolongar la guerra hasta una clara victoria. En San Petersburgo, a inicio de los 90, Kissinger conoce a un joven Vladimir Putin y se convierte en uno de sus mentores y asesores de por vida. Kissinger ha visitado numerosas veces Rusia y China y también ha servido de asesor a Xi Jinping. Klaus Schwab se inspira en él para lograr la preponderancia que ha conseguido el Foro Económico Mundial hasta la actualidad. Durante esta época, Kissinger funda consultoras internacionales y es contratado por líderes del mundo para que los ayude ante problemas internos o externos. En los años 90 y los 2000, Kissinger sigue siendo uno de los líderes de la Comisión Trilateral, de la Reunión Bilderberg y de la Conferencia de Múnich. Sus clubes son los que bendicen o reprueban candidatos a presidente en distintos países, auténticos conciliábulos privados de la política mundial. Asimismo, las políticas de control demográfico, antinatalidad y de los objetivos de desarrollo de la ONU, tan influenciadas por la doctrina Kissinger, han ganado mucho terreno a lo largo del planeta en las últimas décadas. Aunque retirado ya de la Secretaría de Estado, las invasiones desde los 80 hasta los 2000 en Libia, la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán, Somalia, Yemen, Pakistán, entre otros, contaron con el sello directo o indirecto de Kissinger y de sus discípulos como Madeleine Albright. Los bombardeos secretos con drones de Obama y Hillary Clinton siguen la doctrina Kissinger. A sus 90 años de edad sigue moviendo fichas suyas dentro de la Casa Blanca y de otros gobiernos del mundo, y pone a demócratas y republicanos a empujar iniciativas alineadas con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a favor de los organismos mundiales de gobierno. También ha cabildeado por iniciativas tan diversas como que distintos países acepten la experimentación con semillas transgénicas o que España eche para atrás un proyecto para producir medicamentos genéricos en su propio país. Paralelo a todo esto, Kissinger sigue escribiendo y participando en la vida académica hasta los últimos días de su vida. Tras 100 largos años de vida, aquel hombre polarizador de genio estratégico y total sangre fría fallece un 29 de noviembre del 2023. Tras medio siglo de marcar la política exterior de Washington, China, Rusia y muchos otros países, deja el mundo en medio de alabanzas de poderosos y el desprecio de sus críticos. Las huellas de su paso pueden verse por doquier, en las academias con el estudio de sus textos y doctrinas de las relaciones internacionales al día de hoy, en América Latina con el apoyo a dictaduras conservadoras, regímenes comunistas o democracias partidistas en la búsqueda de un orden económico en el sur que fuese lo más dependiente posible del norte. En Asia, con el deshielo con China, el auge de China como potencia mundial y las devastadoras guerras del sudeste y Medio Oriente. En Europa, con la supeditación de las naciones europeas a los intereses estadounidenses y supranacionales. En el mundo, con una economía fiduciaria global donde el dinero ya no tiene un respaldo real, con el auge de organismos globales que buscan dirimir y dictar la política de países cercanos y lejanos, con la implementación en gran parte del mundo de las políticas antinatalidad y la implementación de la llamada guerra contra las drogas y sus caóticas consecuencias, con la expansión de la idea y la práctica de Estados Unidos como el país llamado a gobernar el mundo, con el perfeccionamiento del uso de los medios y de la ciencia para avanzar intereses económicos y de poder. Con todas estas acciones en estos lugares puede verse la doctrina de Henry Kissinger. Críticos y aduladores coinciden en su realismo pragmático y en su carácter escurridizo, siempre poniéndose al lado de quienes detentaban el poder. Compartía con el existencialismo de Jean-Paul Sartre la creencia de que las responsabilidades colectivas y personales eran indistintas e indeterminadas, una concepción, según él, inherente a la libertad humana que eximía a hombres de poder como él del escrutinio y la sanción moral.